Bienvenidos a Noticias del Bienestar, el programa donde usted tiene siempre el derecho de no estar de acuerdo con nosotros y nosotros defenderemos hasta la muerte su derecho de vivir en el error. Vamos a hablar de Ucrania. Ok. Porque ahorita aparentemente ya está habiendo intercambio de pequeños balazos en las fronteras de Ucrania y Rusia, y vamos a tratar de entender qué está pasando allá. Primero, notemos que el nombre del presidente de Ucrania es Volodymyr Zelensky. El de Rusia es Vladimir Putin. Me gusta más el Zelensky que el Putin, pero en fin, Volodymyr y Vladimir son el mismo nombre, pronunciado diferente. Volodymyr, su segundo nombre se llama Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Y sus hijos, su esposa se llama Oleana Zelenska y sus hijos son Alexandra y Rima Zelenska. No es que sea importante más allá de que son nombres rusos. ¿Por qué lo subrayo? Bueno, porque el libro de Sholemash, el cual además en este programa y en Diario Judío hay un link especialmente preparado para el programa de hoy y para adelante, que ustedes pueden entrar y buscar este libro en Amazon. No tienen que hacer más que llegar a Diario Judío, buscar el libro de la semana y ahí está el link para que lo puedan comprar. Este libro habla de la rebelión de Khmelnytsky, un cosaco de familia noble a la que los nobles polacos le hicieron fuchis, y entonces Khmelnytsky se enojó y organizó un levantamiento popular, el pueblo. ¿Recuerdan esa frase? Hoy está muy de moda el pueblo en Estados Unidos, el pueblo en México, el pueblo en todos lados, el pueblo en Quebec, el pueblo, siempre el pueblo. Entonces, este pueblo se levantó con Khmelnytsky contra los polacos, que eran el imperio en ese momento, el imperio polaco. Y los polacos, nada tontos, vivían tranquilamente en París, la nobleza polaca, y tenían en sus tierras, en sus enormes latifundios, tenían administradores, como obviamente los que sabían leer y escribir en Polonia eran los curas a los que la nobleza no les confiaba, o los nobleza que no estaba ahí, pues solo quedaban los judíos que sabían por lo menos restar y sumar. Y entonces los judíos eran los administradores de las haciendas de los nobles. Esto lo sabía perfectamente bien Khmelnytsky, pero sin embargo, al hacer el levantamiento, para no perder tiempo en detalles, le dijo a toda la gente: la nobleza polaca nos vendió como esclavos a los judíos y hay que liberarnos de ellos. Y se armó algo similar prácticamente a lo que pasó en la Segunda Guerra, con el agregado también similar a lo que pasó en la Segunda Guerra, que era que cada vez que la suerte de los judíos dependía de los polacos los volvían a traicionar. Esa es la historia de Kiddush Hashem y hay que leerla con cuidado, pero lo importante en este caso, volvamos otra vez, es que en este levantamiento, en el año 1648, esto es muy importante, 1648, Khmelnytsky se levantó contra los polacos, pero como no podía solo contra los polacos, se unió con los tártaros de Crimea. Fíjense cómo estamos repitiendo lo mismo de hace 380 años. Crimea es tártara, no es Ucrania. Pero junto con los tártaros se levantaron. ¿Por qué participaron los tártaros? Porque el negocio de esa época era tomar esclavos y venderlos. Las comunidades sefaradís de Bulgaria hicieron fondos, también las de Turquía juntaron fondos para comprar a los esclavos ashkenazim que traían los tártaros. No era nada personal, era ahí están y los tomamos. No era nada personal que cuando se rompió la relación, los tártaros siguieron llevándose gente para venderla como esclavos, nada más que ahora eran ucranianos y cosacos. Bueno, el caso es que cuando los tártaros y los cosacos ya no estuvieron totalmente de acuerdo en quién vendía a quién, porque a los cosacos no les hacía gracia que los tártaros vendieran a los ucranianos como esclavos a los búlgaros,
quisieron romper la relación y para romperla se unieron y llamaron a los rusos. En 1657, por llamado de los ucranianos, los rusos tomaron posesión de Ucrania. Sacaron a los polacos, sacaron a los tártaros y se quedaron con los cosacos, que a partir de entonces, y como verán hasta prácticamente 1941, fueron los soldados más salvajes del Imperio Soviético y siempre, bueno, del Imperio Zarista, y siempre del lado de las peores causas, nunca de las buenas. Bueno, si es que hay buenas o malas, el caso es que si alguien quería una masacre, había que llamar a los cosacos, ellos se hacían cargo, siempre de asesinar a diestra y siniestra. Además, hay una diferencia de religión. Como ustedes seguramente saben, Polonia era el bastión del catolicismo en el oriente. Ucrania era el bastión de la iglesia ruso ortodoxa de oriente. Entonces, ya de entrada, polacos y ucranianos, pues los dos eran católicos, pero no más primos lejanos y no se querían mucho. En fin, esta historia, quienes lean Kiddush Hashem van a saber que la destrucción fue increíble y solo los nazis pudieron superar las porquerías que hizo Khmelnytsky y su gente a las comunidades judías. Solo como unos datos, prácticamente el 90% de las comunidades judías al oeste del Dnieper desaparecieron. Es donde vivían los cosacos. No quedó nadie. Y del este se salvó el 10%. Surgieron dos falsos mesías que dijeron que ya eran Jesús y venía de regreso para salvar a los pocos que quedaban. En la historia polaca, sin embargo, esto se conoce como la destrucción. Prácticamente a lo mejor hasta lo podríamos convertir en el holocausto, porque terminó la edad de oro de los polacos en un verdadero baño de sangre. A los polacos les fue tan o igual de mal como a los judíos, porque los ucranianos arrasaron con odio jarocho contra todos. Cuando los judíos en 1569 lograron escapar, los que quedaban vivos, hacia otros lugares, los cosacos eran ya los dueños de la región, los tátaros se quedaron como dueños de Crimea y como un estado vasallo de los otomanos al que después los rusos conquistarían también durante la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí todo diría, bueno, lo que pasa en Ucrania casi lo tienen merecido, pero no. Fíjense que en 1900, después de la guerra ruso-polaca, pues siguieron chorrocientas mil guerras. Y quería yo darles este dato, no lo encontraba yo, pero ya lo encontré. De los 11 millones que se calcula que vivían en Polonia en aquella época, 4 millones murieron. O sea, el 30% de la población, que incluye católicos y de todo. O sea, realmente Khmelnytsky arrasó de manera salvaje con toda la región. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la enorme cantidad de muertos fueron básicamente judíos y rusos y no polacos, aunque también hubo muchos polacos, pero no en estos porcentajes. En fin, lo importante, judíos murió 500,000. De los 4 millones, 500,000 era judío, que representaba casi el 80% de la población. Esas épocas, cómo las extrañamos, ¿verdad? Y las volvemos a repetir. En fin, aparentemente, después de todo lo que sucedió y que los zares rusos tomaron posesión de Ucrania y que los cosacos se volvieron la mano derecha de los rusos, en 1917 fueron las tropas cosacas, bueno, primero en 1904, 1905 fueron las tropas cosacas las que destruyeron el primer levantamiento socialista contra los zares, lo que generó el levantamiento comunista. Se lo debemos a los cosacos. Y en 1917 fueron los cosacos los que armaron y levantaron el levantamiento y la resistencia contra los comunistas. En 1941, el 22 de junio, para ser específicos, los nazis atacaron con la Operación Barbarroja la Unión Soviética. Y para Goebbels fue un regalo del cielo el que en el momento
en que empezaba a invadir Rusia, los cosacos cambiaron de partido y se unieron a la Wehrmacht. En 1944, un decreto especial de Henry Himmler nombró al general Shkurov y a otros generales cosacos como jefes de la reserva de tropas y miembros de las SS alemanas, las cuales se ganaron gracias a las masacres, especialmente de judíos, que hicieron en Ucrania, Bielorrusia y toda la región de la que estamos oyendo hablar ahorita. Esto fue muy bueno que Himmler hiciera eso, porque al terminar la guerra, siempre llegan tarde estos cosacos aparentemente, al terminar la guerra, los ingleses entregaron a todos los cosacos que se habían refugiado en Austria, Alemania y las zonas de los Balcanes, los juntaron y se los mandaron de regreso a Rusia para que fueran juzgados como traidores a la patria. Es por demás decir que dentro de los que mandaron, se calcula que fueron entre 50,000 personas, en las que había 11,000 niños, mujeres y ancianos. Ninguno quedó vivo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la población de Ucrania ya no es de cosacos. Los cosacos la abandonaron después de la Segunda Guerra. La población de Ucrania es fundamentalmente de rusos y de ucranianos no cosacos, llamémosle así. Y eso nos trae al día de hoy. Hoy los rusos estaban exigiéndole a los americanos que respetaran o que crearan una neutralidad de Ucrania tipo la de Suiza, o sea, que ahí no iba a entrar bajo ningún concepto la OTAN, porque Ucrania desde hace 380 años es parte de Rusia y además es el puente de entrada a Moscú. Cuando Napoleón quiso invadir, tuvo que entrar por Ucrania. Cuando Hitler quiso invadir, entró por Ucrania. Si la OTAN quiere invadir, va a tener que entrar por Ucrania. Y lo que Putin está pidiendo, entre otras cosas, es la garantía de que eso no va a volver a suceder, porque como Ucrania ahorita no es parte de Rusia, no tiene manera de evitar que eso suceda. Y pidió las garantías de neutralidad que se firmaron en el acuerdo de Minsk, pero que no se han respetado mayormente ni por los americanos ni por los ucranianos. Y lo que está sucediendo es casi desgraciadamente lo mismo que pasó en Irak. Yo no sé si ustedes saben que en Irak, unas horas antes de que empezara el ataque, el gobierno iraquí estaba convencido que los americanos no iban a invadir, porque un iraquí estaba todo el tiempo negociando con el Departamento de Estado americano, y el iraquí le decía, como hace un iraquí, si me das 10, te doy 5, te doy 8, te doy 4, y el pobre gringo no entendía nada, y solo dijo, a mí dime que te vas o que no te vas. Y el otro, tratando de negociar, le decía, bueno, me voy, pero 4 pasos y me das $8. Y finalmente empezó la guerra por falta de entendimiento, y después de la guerra, el que estaba a cargo de las negociaciones lo reconoció, que lo que pasa es que él no entendió para nada el idioma de negociación de los iraquíes. Tenían que haber traído a alguien que entendiera el mundo árabe para entender lo que les estaban diciendo. Y lo mismo está pasando ahorita con los rusos. No hay ningún americano de origen soviético o de origen ruso o que venga de la Unión Soviética que entienda la mentalidad de cómo negocian o hablan los rusos para llevar a cabo las negociaciones y saber qué le está diciendo realmente el otro lado. Dado eso, es perfectamente factible que los rusos sientan que tienen la necesidad de volver a entrar a Ucrania para proteger sus fronteras. Yo creo que Ucrania tiene el derecho de ser independiente, pero entiendo perfectamente bien. Piense usted si mañana, ahora sí, vamos a ser mexicanos y a cerrar todo este tema. Como buenos mexicanos, pues recordamos Texas y el Álamo, ¿se acuerdan? Y decimos que eran nuestros, nos los robaron, ¿se acuerdan? Y bueno, imagínense que ese levantamiento sin tanta sangre fue el de Khmelnytsky. Y los gringos entraron y tomaron posesión de Texas. Y Texas se declaró americano, igual que Ucrania se declaró parte del ejército ruso. Es más, Ucrania se llamaba Rus. Era Rusia propiamente dicho. Y ahora, esto fue hace pocos años, esto no fue hace 380 años, y Ucrania es del mismo tamaño que Rusia, que Texas, perdón. Y ahora vamos a decirle a los gringos que nos los regresen. Yo quiero ver con qué sonrisa el Departamento de Estado nos regresa a Texas, pues porque tenemos razón. Pues no nos lo va a regresar. Ahora, lo estamos comprando, ya compramos la refinería, ya compramos la casa de Houston, vamos a tratar de comprar todo lo que podamos en Texas. Y una vez que compremos suficiente, vamos a declararlo independiente.
¿Qué cree usted que van a hacer los gringos si tratamos de hacer eso? Se nos van a venir encima. Porque aunque hayamos comprado casa por casa, todas las casas, y nombremos al joven embajador o gobernador, los gringos no lo van a permitir. Es exactamente lo que está pasando con Putin. Quiero creer que esta vez no va a haber una masacre. Quiero creer que los ucranianos van a tratar de defender el país, lo cual saben que no pueden hacer. Desafortunadamente, los más jóvenes, los más heroicos, van a morir en el asunto, porque son los que se van a parar enfrente de los tanques. Pero la realidad es que ellos dicen 48 horas, yo creo que están abusando. Yo creo que en 24 horas los rusos conquistan tranquilamente Ucrania, porque les van a cerrar les cierran el gas, les cierran la luz, se acaban las computadoras, no hay comunicaciones, tienen rodeado toda Ucrania por todos lados de soldados, la ocupan, la retoman, se acabó y no va a pasar absolutamente nada al día siguiente porque Ucrania no tiene ninguna importancia económica para el resto del mundo. La bolsa de valores, cuando ya se estabilice el martes, el lunes no hay bolsa de valores, lo cual quiere decir que sería un buen día para invadir, y el martes o miércoles se estabiliza y todo el mundo se acabó la discusión y se les olvidó Ucrania, que no tuvo que haber sido una guerra, podía haber sido simplemente una declaración de neutralidad. Lo importante es que en la primera realmente hicieron pedazos a las comunidades judías. Hoy, los judíos de Ucrania, tanto los de origen ucraniano y ruso, como los de origen israelí que han emigrado masivamente a Ucrania, no quieren salir, no quieren que nadie los evacúe, quieren seguir viviendo en Ucrania como judíos. Y yo no creo que haya ningún problema en este aspecto. Espero realmente, creo que tampoco, ojalá no haya ninguna víctima en ningún lado en esta guerra, porque realmente, digo, imagínense, si compramos todas las casas de Houston y declaramos la independencia, así nada más ya la declaramos, ¿qué chance tenemos para oponernos a una invasión del ejército americano con bombas, tanques y todo? No tenemos ningún chance. Entonces lo más sabio es decir, bueno, ahí está, ya tiré mi rifle, pásale y buena suerte. Que yo espero que si llegara a haber esa invasión, exactamente eso hagan los ucranianos, y creo que todo el mundo lo espera, porque por eso no hay soldados americanos adentro, ni nadie cerca, para evitar precisamente esa confrontación. Por otro lado, si alguien empieza a entender un poco a los rusos, va a saber que todo lo que hay que hacer es firmar ese tratado. No es entregar a Ucrania, no es Múnich, no es Checoslovaquia. Es simplemente una garantía de que la OTAN no va a poner cohetes en Ucrania que puedan llegar directamente a Moscú. Aunque en realidad también es una broma, porque ahora hasta los avioncitos chiquitos pueden llegar volando sin necesidad de nada. Pero en fin, esa es la historia de Ucrania hoy, esa es la relación de Ucrania con los judíos, que además, vale la pena recordar, el presidente de Ucrania es judío, lo cual a Khmelnytsky lo revolvería en su tumba, pero esa es la historia. Repetimos casi la misma historia, pero con actores diferentes. Hoy no hay polacos en Ucrania, nadie va a traicionar a nadie. Los polacos, que son de derecha, por cierto, bueno, populistas, el gobierno polaco populista está aprovechando para sacarle dinero a los gringos y no va a hacer absolutamente nada como siempre. En fin, si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, estamos a sus órdenes. Hoy nada más queríamos traer la conexión Ucrania-judaísmo hoy y comparar Ucrania con Texas y México para hacerlo un poco más normal, más propio, más cercano a todos nosotros lo que está pasando en Ucrania y entenderlo desde otra perspectiva. Espero haberlo logrado.